Este, tiene buena absorción por vía oral, el pico de efecto es en 30 minutos. Si ustedes recuerdan, con diazepam, yo tardaba necesitaba yo 2 horas para que hiciera efecto. Entonces, esta es una ventaja muy grande que también tiene. La doctora Martínez borró un mensaje y luego, pero abajo puso otro que dice: doctor, cuando la premedicación se refiere a la inducción o es antes de la inducción. Es antes de la inducción, es decir, esto es en el escenario, sobre todo, por ejemplo, yo no puedo utilizar IVEC en un paciente adulto que ya está canalizado, ¿no? Que obviamente es muy raro que el paciente adulto pues no se deje canalizar o que le moleste mucho la canalización. Pero yo, el escenario donde más utilizo es en la recuperación, es decir, antes de que pase a quirófano. Entonces, con dosis muy chiquitas de 1 miligramo, 1.5 miligramos, es decir, dosis muy bajitas, yo puedo tener una buena ansiolisis, que es muy parecido como a las dosis que yo utilizo como para las benzodiazepinas. Entonces, y cuando yo hablo de premedicación, es antes de ponerle todo el cóctel de medicamentos que yo utilizo en la inducción, ¿no? Acuérdense que la inducción no es solamente el hipnótico, que son los que estamos viendo, sino también el relajante neuromuscular, el opioide, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene un metabolismo principalmente hepático, pero tiene un poquito más de interacción con el riñón. Tiene una escasa incidencia de náuseas y vómito, no es alergénico, eso también es súper importante, y no suprime la función suprarrenal. Es decir, no causa tampoco ningún tipo de cambio hemodinámico severo. Entonces también es muy, 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 muy cardioestable, y eso también va a ser una herramienta súper, súper, súper útil e interesante. Fíjense que este sí tiene un modelo principalmente tricompartamental. Esto quiere decir que sí es mucho más liposoluble, ¿no? Tiene un inicio de acción entre 30 y 60 segundos, pero su efecto pico tarda entre 3 y 5 minutos. Entonces, esto también hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, y esto es bien importante, y esto es algo que sucede en los hospitales públicos prácticamente todo el tiempo. A lo mejor algunos de ustedes lo han vivido, que de repente llega y se pone mal un paciente y hay que intubarlo por todas las razones que ya conocen. Entonces, generalmente le ponen además una ámpula de becuronio y una ámpula de midazolam, y que son insuficientes. Pero el becuronio hace más rápido efecto que el midazolam. Entonces, en estos pacientes, lo que está sucediendo es una aberración. ¿Por qué? Porque estás intubando un paciente prácticamente despierto, que no se puede mover. ¿Cuál es la única ventaja? Y que obviamente yo se los platico como futuros médicos, y es algo que ustedes también tienen que saber perfectamente que está mal hecho, es que, y es una de las características farmacológicas del medicamento, es que yo tengo amnesia retrógrada. Entonces, estos pacientes no van a recordar este evento traumático por el cual yo acabo de someter tonta e injustamente al paciente. Entonces, por eso es bien, bien, bien importante que ustedes tengan esto. Es decir, si yo utilizo Propofol, sé que el paciente está dormido en menos de 1 minuto. Si utilizo diazepam, igual entre 3 y 5 minutos. Y si utilizo midazolam, entre 3 y 5 minutos. Entonces, tengo que más o menos hacer los cálculos en el tiempo que yo tengo que manejar mis medicamentos para que sea lo más decente posible. Y esto obviamente va a ayudar muchísimo al comportamiento tanto hemodinámico como de otros factores que pueden complicar al paciente en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo un metabolismo, vidas medias muchísimo más rápidos que ¿cómo se llama? Que el diazepam, aunque es más potente. Y es por eso, es decir, como que acuérdense que la luz que brilla más fuerte se apaga más rápido. Entonces es algo parecido. Fíjense cómo yo inicio con mi efecto a los 4 minutos, este efecto se mantiene de 10 a 13 minutos y yo poco a poco lo voy eliminando dependiendo de, obviamente, si soy hombre, lo elimino más rápido que si soy mujer. Si soy un anciano, bueno, sí lo soy, pero en este caso ellos por
por todas las variaciones también hepáticas y problemas que puede tener el paciente, volúmenes de distribución diferentes y cosas que van a ver en geriatría, obviamente voy a tardar muchísimo más tiempo en eliminarlo. Necesito aquí mi puntero láser para que se vea mejor. Entonces, fíjense qué pasa en los cirróticos. Con los pacientes que tienen un Child-Pugh B o un Child-Pugh C, yo voy a tardar mucho más tiempo en metabolizar y tener estos efectos, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa si es un modelo tricompartamental y el paciente es obeso? Pues obviamente yo puedo prolongar mis vidas medias de eliminación. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. Tiene una unión de proteínas alto, no tan alto como el propofol, pero también alto. Es más, el diazepam tiene un poquito más de unión a proteínas. Y el PK, fíjense que tiene ¿cómo se llama? Esta fracción ionizada también más o menos alto, del 94%. Entonces, eso explica que no sea tan rápido como el propofol. Muy bien. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Es decir, esta es lo que el cuerpo le hace al midazolam. Pero aquí lo que el midazolam le hace al cuerpo es que con dosis plasmáticas de microgramos por mililitro bajas, yo puedo tener más o menos hipnosis, sedación y amnesia. Son dosis muy parecidas. Es decir, yo con dosis muy bajita, yo puedo quitarle la ansiolisis y puedo causarle un poquito de amnesia. La tolerancia al tubo endotraqueal, obviamente, aumenta un poquito. El mantenimiento en la anestesia general balanceada lo puedo hacer con una variación entre 50 y 250 microgramos por mililitro. La inconsciencia, es decir, lo ideal como para inducción es esta dosis. Entonces, por ejemplo, yo calculo a 300 microgramos por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer la cuenta. Yo tengo un paciente igual de 70 kilos. Por 300 microgramos, el paciente necesita 21 miligramos. Acuérdense que cada 1000 microgramos es 1 miligramo. Entonces, yo aquí necesito 21 miligramos para poder llevar a la inconsciencia a mi paciente. Estas dosis iniciales son de sedación y estos son la de tolerancia al tubo endotraqueal y el AGB son de mantenimiento. Pero, por ejemplo, yo solamente puedo tener un paciente dormido teniendo esta dosis, ¿sí? que tolera el tubo en la inconsciencia, pero además, si yo lo quiero dormir de inicio, tengo que tener una dosis relativamente alta. Y si ustedes recuerdan de cuánto viene el midazolam, el ámpula de midazolam viene de 15 miligramos. Entonces, yo necesito una ámpula, yo necesito más de una ámpula para poder llegar a estos 21 miligramos. Entonces, por eso es bien, bien importante calcular adecuadamente las dosis en sus pacientes. Y obviamente sabiendo que aún teniendo esta dosis, yo voy a necesitar un tiempo entre 3 y 5 minutos para alcanzar la inconsciencia, ¿no? O la hipnosis, mejor dicho. ¿Qué le hace el midazolam a este nervio central? Reduce la cantidad de agentes inhalatorios. Es decir, acuérdense que, por ejemplo, yo lo que hacía en una anestesia general balanceada normal, yo pongo el propofol y de repente le hablo al sevoflurano, al desflurano, al isoflurano y puedo mantener dormido al paciente. Pero ¿qué pasa si yo agrego midazolam? Puedo reducir hasta un 50% el CAM de los agentes inhalados. Es decir, consumo menos inhalados condicionantes que ya sé. Si el paciente es obeso, pues voy a tener muchísimo más, etc, etc, etc. Obviamente, todos los que tengan que ver con GABA específicamente, van a hacer sinergia, como por ejemplo ya vimos propofol. Entonces, es más, si yo le estoy poniendo diazepam y midazolam y propofol todo el paciente, pues imagínense qué efecto depresor va a tener tan canijo. En la hemodinamia cerebral abate de forma más importante el flujo sanguíneo cerebral. Y en pacientes con incremento de la presión intracraneal no se modifica. ¿Esto qué quiere decir? Que trabaja directamente, o sea, que es más, digamos que es más cardioestable y ¿cómo se llama?
pero produce una reducción básica del flujo sanguíneo cerebral. Como anticonvulsivante tiene un efecto cuando falla el diazepam y el lorazepam. Es decir, lo ideal realmente es iniciar en estos pacientes con crisis convulsivas con diazepam. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es menos potente que el diazepam, va a ser menos probable que me cause una depresión respiratoria, pero si el paciente no cede las dosis iniciales de diazepam, yo puedo utilizar midazolam, hacer sinergia y tratar de abatirlo. Eso sí puede suceder. En el sistema respiratorio, obviamente, porque es más potente, va a tener una mayor depresión respiratoria. Con dosis mayores de 200 microgramos, abate la respuesta a la hipoxemia, especialmente pacientes con EPOC. Entonces, estos pacientes no se van a defender tanto y va a ser también complicado, por ejemplo, dar una sedación con dosis tan altas. ¿Por qué? Porque el paciente eventualmente puede hacer hipoxemia, ¿no? Entonces, eso es peligroso y hay que cuidarlo. Más o menos a 50 microgramos por kilo de midazolam más 2 microgramos de fentanil producen apnea en el 50% de los pacientes sanos. Es decir, fíjense, y regresamos a mi paciente de 70 kilos. Si yo le pongo 50 microgramos por 70 kilos, más o menos, si yo le pongo 3.5 miligramos de midazolam y además le pongo por ahí 150 microgramos de fentanil, estos pacientes van a hacer muy probablemente depresión respiratoria. Entonces, la asociación de fentanil con midazolam es peligrosa. Es peligrosa sobre todo si yo aumento mucho esta dosis. Pero, por ejemplo, a lo mejor le pongo 1 miligramo de midazolam y le pongo solamente a lo mejor, en vez de a 2 microgramos por kilo, 1 microgramo por kilo de fentanil, reduzco las dosis y lo hago más seguro. Entonces, son esquemas que se manejan de forma habitual, sobre todo para sedaciones. Entonces, yo puedo dar una sedación única con midazolam y a esta dosis ya es seguro, pero si yo agrego fentanil, que ya veremos opioides eventualmente, pues obviamente lo hago más peligroso. ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular? Sí hay cambios, pero no solamente son cambios negativos, o sea, puede tener variaciones, pero tampoco son variaciones tan importantes, ni de la presión arterial media, ni de las resistencias vasculares. Si se dan cuenta, o si recuerdan, mejor dicho, diazepam es un poquito menos, tiene menos efectos cardiovasculares que el midazolam. Entonces, el índice cardíaco también baja un poquito y el volumen latido sí puede llegarse a afectar también un poquito, es decir, la cantidad de sangre que saca el corazón por latido. Puede tener un efecto inotrópico negativo, más que el diazepam, y sus manifestaciones depresoras se correlacionan más por vasodilatación sistémica. Tiene efecto hipotensor en pacientes con tono simpático abatido o en pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, si yo tengo un paciente hemodinámicamente inestable y estoy manejando una sedación, o perdón, por ejemplo, tengo un paciente en la terapia o en el piso que a lo mejor lo acaban de meter a una laparotomía exploradora y tiene un abdomen séptico y tiene que mantenerse intubado durante algún tiempo y le están indicando midazolam para mantenerlo como medicamento único en la sedación, pues obviamente yo puedo tener esto, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver en los manejos decentes que yo sí puedo mantener dormido a un paciente con midazolam, ¿no? Y agregando también a lo mejor otros coadyuvantes, pero sobre todo medicamentos que son vasopresores, por ejemplo, noradrenalina o dopa, que ya no está indicada, pero también se utiliza en algunos lugares, que finalmente me ayuden a mí a que estos cambios no afecten al paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, de las dos benzodiazepinas que ya vimos, una siendo diazepam y la otra midazolam, midazolam es un poquito más inestable, pero es muchísimo más seguro que propofol. ¿Ok? Entonces, todo esto es bien importante porque esto también explica muchísimo el cómo se comportan los pacientes. Y si ustedes no conocen la farmacodinamia de estos medicamentos, pues obviamente va a ser complicado saber qué le pongo, qué le subo, qué le quito, qué le bajo, qué evitar que se complique el paciente. Porque finalmente muchas de las complicaciones son por eso, por falta de conocimiento.
¿no? Lo ideal es que cuando tengan duda y ven el manejo completo de un paciente, que a lo mejor es toda una letanía de lo que se le está aplicando, sí hay que revisar, bueno, cuáles son los medicamentos que conozco, los conozco bien, y los que no conozco hay que revisarlos en ese momento. Y la ventaja de tener a lo mejor un teléfono inteligente es eso, que tú puedes hacer la revisión prácticamente instantánea sobre todo esto, ¿no? Si ustedes buscan efectos del sistema cardiovascular del midazolam directamente en Google, va a aparecer una tablita de este tamaño y a lo mejor ustedes pueden darse cuenta que ese paciente que está inestable es por el manejo que yo le estoy, no solamente por la patología del paciente, sino yo estoy ayudando también a que esto se complique un poquito más. Entonces, este también es digamos, ¿cómo decirlo más sencillo? Sin que se escuche pretencioso, pero realmente creo yo, sinceramente, que anestesia no debería ser una materia optativa. Todo el mundo la debería llevar, no porque todo el mundo tenga que ser anestesiólogo, sino que todo el mundo eventualmente va a interactuar con pacientes en estas condiciones, a menos que seas patólogo, que sería probablemente el único escenario donde el paciente pues no pasa nada si deja de respirar, porque obviamente ya no lo hacía en un principio. Pero así es. ¿Cuáles son las indicaciones del midazolam? Ya vimos como premedicación a dosis bajitas, ¿sí? Es más, yo lo puedo, esta dosis, por ejemplo, que habíamos dicho que 50 microgramos por kilo son 3.5 miligramos, yo puedo fraccionarlo, es decir, ponerle 1.5, 1 miligramo, ver qué tanto reacciona, si le da realmente sedación, ansiolisis, le quita la ansiedad. Si no se la quita, yo puedo aumentarlo hasta para mantenerme en estos rangos. Si yo aumento estos rangos, entonces voy a pasar de la premedicación a la inducción. Por eso es también como bien interesante que ustedes sepan las dosis. Premedicación por vía, ¿cómo se llama? Endovenosa. Es más o menos. Esta es, ¿cómo se llama? Vía oral. Y esta es IV. Entonces, pero igual se recomienda de la misma forma, es decir, ir de poquito a mucho, no al revés, porque ya vieron que entre más yo aumente la dosis, pues más problemas puedo causar. La conciencia se pierde de 1 a 1.5 minutos con efecto pico en 3 minutos. Que se pierda la conciencia no quiere decir que esté absolutamente como inductor. ¿De acuerdo? Porque el efecto pico va a tardar todavía muchos más minutos. Es decir, el paciente puede cerrar los ojos y quedarse dormido, pero antes de que llegue el efecto pico, si ustedes lo mueven, si ustedes lo estimulan, si ustedes tratan de meterle el laringoscopio a ese paciente, pues ese paciente va a toser, se va a mover, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, acuérdense que tarda más tiempo en hacer efecto, pero dura más el efecto que el tiopental y el propofol. Y obviamente en pacientes que están no debilitados no es realmente el término adecuado, sino pacientes que están sobre todo malnutridos, que tienen deficiencias por cualquier sea razón de proteínas plasmáticas, o en pacientes obviamente que por cambios normales en la edad pues van a tener variaciones de este tipo. Para mantenimiento, ya vieron, es decir, ¿cómo yo puedo mantener? Yo estoy dando constantemente esto para mantener dormido al paciente en una anestesia general balanceada. Esto también, por ejemplo, procedimientos diagnósticos, es decir, si el paciente va a ser sometido a una tomografía, a una resonancia, etcétera, etcétera, yo puedo dar bolos pequeños, ¿sí? Cada 5 minutos tratando de mantener esto, ¿no? Obviamente sabiendo que puedo, si yo pongo muchas dosis, puedo llegar a una dosis de inducción y puedo causar una depresión ventilatoria, ¿no? Como anticonvulsivante, fíjense, es muy parecido o es, de hecho, puede llegar a ser más alto que la dosis de inducción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si ustedes van a manejar unas crisis convulsivas con midazolam, tengan la certeza de que si ponen una dosis adecuada, este paciente van a curarlo o controlarle
la convulsión al paciente, pero muy probablemente ese paciente va a necesitar un soporte ventilatorio y un manejo profesional de la vía aérea. Entonces, este dato, señoras y señores, médicos y médicas, médiques, o el pronombre que ustedes gusten, de ser bien importante. Si ustedes manejan un paciente para una crisis convulsiva, sepan que estas dosis tan altas son dosis hasta más altas que la inducción y forzosamente este paciente con esta dosis tan alta va a quedarse en depresión respiratoria. Eso es súper, 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 súper importante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el agonista que hemos dicho? Que es el flumazenil y este habíamos hablado un poquito con el diazepam. Por el tratamiento por sobredosis de benzodiazepínicos, previamente se elimina la aminofilina. Ya no se hace esto. Esto está súper contraindicado. La fistostigmina creo que ya ni hay. Y la aminofilina se utiliza más para cuestiones respiratorias y eso todavía es controversial. Entonces, ya no se hace con esto, se hace directamente con flumazenil. En la mayoría de las farmacias y los hospitales se maneja. Es importante. Es decir, interactúa directamente con el complejo GABA, desplazando de forma competitiva a los agonistas centrales. Es decir, si ustedes recuerdan la subunidad alfa, donde trabajan las benzodiazepinas, yo que voy a hacer el flumazenil va a quedarse en ese lugar y va a evitar que más benzodiazepinas se instalen abriendo los canales de cloro. Es decir, se queda en este lugar en vez de las benzodiazepinas y lo que está logrando es que no se meta el cloro para poder evitar más la hiperpolarización de la célula y que sea más fácil. Revierte prácticamente todos los efectos conductuales, bioquímicos, electrofisiológicos y anticonvulsivantes del de los benzodiazepinas. Entonces, obviamente, ustedes tienen que analizar o hacer un juicio clínico de qué pasa. Por ejemplo, yo acabo de tener un paciente que tuvo una crisis convulsiva grave y que yo con una dosis alta de midazolam se la pude abatir, porque a lo mejor intenté midazolam, diazepam y nada, tuve que poner midazolam y con trabajo se pudo abatir y ese paciente hizo depresión respiratoria. ¿Lo revierto o no? Es mucho más seguro manejar de forma adecuada, profesional, la vía aérea y esperar a que pase el efecto, porque obviamente si ustedes revierten a este paciente con flumazenil, pues es muy probable que vuelva a tener una crisis convulsiva. Entonces, esto es bien, bien, bien importante. Piensen en esto, el flumazenil va a competir directamente donde trabaja la benzodiazepina. Y si la benzodiazepina ya hizo su trabajo, tienen que ustedes valorar el riesgo-beneficio de revertir a estos pacientes. Tiene un efecto rápido por vía endovenosa de corta duración. Se metaboliza mediante el sistema P450, hepático obviamente, con 99% de eliminación renal. Es decir, primero tiene que interactuar el hígado para que después yo elimine por el riñón. Eliminación, pues perdón por todos los errores. La farmacocinética del flumazenil actúa muy rápido, su pico también es más rápido que los otros dos, tiene vida medias, obviamente muchísimo más cortas, y fíjense, tiene una fracción ionizada mucho más alta, bueno, mucho más baja, ¿sí? Es decir, va a tener muchísimo menos, pero aún así la farmacocinética del flumazenil permite esto, que pueda ser tratado rápidamente. Doctor, con una solidosis inicial para el manejo de la convulsión sin mantenimiento, ¿en cuánto tiempo se metaboliza y pierde efecto? Depende de cuánto le pusiste. Y si obviamente hay que pensar qué está condicionando ese evento. ¿De acuerdo? A lo mejor es un paciente que de por sí tiene un foco epiléptico, ¿no? A lo mejor es un paciente con epilepsia, a lo mejor es un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, a lo mejor es un paciente que le está haciendo secundario a un evento hipóxico isquémico. Depende muchas veces de la causa que esté condicionando este problema.
Tú lo que quieres, a como dé lugar, es evitar que emociones puedan causar muchísimo más daño, porque al final los focos epileptoides son la descarga sin orden de las neuronas. Entonces, tú inicias, lo ideal es iniciar con dosis bajas y con medicamentos más seguros como diazepam. Y si no sucede, y el paciente empieza a operar, pues obviamente lo más seguro es aumentarlo. Por ejemplo, si en un escenario donde el paciente tiene a lo mejor un pequeño mal, o por ejemplo un paciente que tiene a lo mejor no tónico-clónicas, pero un poquito menos agresivas, yo puedo estar viendo si el paciente, por ejemplo, satura bien, no tiene pérdida de la ventilación, tiene signos estables, yo puedo ir cuidando a este paciente poco a poco, ¿no? Y aumentando poco a poco la dosis. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente en el hospital que está canalizado y que tiene una crisis muy grave, yo prefiero manejarlo probablemente con Propofol. Pero, por ejemplo, yo tengo acceso a Propofol todo el tiempo. Pero si yo estoy solo y a lo mejor tengo que hacer esto, es valorarlo. Entonces, obviamente, digamos que estas condiciones que están ocasionando este evento, pues tienen que acabar, ¿cómo decirlo? Tienen que ser valoradas de forma clínica. Finalmente, en cuanto utiliza, pues obviamente depende de qué utilizaste, ¿no? Entonces, si ya conoces más o menos las vidas alfa, beta y gamma de Propofol, diazepam y midazolam, pues puedes más o menos hacer este manejo más eficiente. Por eso, generalmente, en casi todos lados, lo ideal es manejarlo con diazepam. ¿Por qué? Porque causa menos depresión respiratoria y voy a tener una vida media gama o una vida de inhalación muchísimo más prolongada, y eso va a permitir como una ventana muy grande en el cual tú estás protegiendo el sistema nervioso central. Entonces depende de esas dos cosas, del medicamento que selecciones para manejar las crisis y obviamente de las condiciones que lo están llevando a este grado. ¿Ya llevaron neuro, cositas hermosas? En eso estamos. ¿Sí? ¿Y ya vieron esto? Bueno, yo en lo particular he visto medicamentos no, pero la repercusión de que se disminuya la presión arterial media sobre el encéfalo, o sea, lo que lo condiciona a generar hipoxia y que se genere una lesión mayor. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente chocado que está haciendo un evento hipóxico isquémico, o porque un paciente que se obstruyó, un paciente que se chocó, un paciente que hizo lo que tú quieras, está considerando eso de forma secundaria, pues obviamente si tú le pones Propofol, pues vas a acabar este problema, ¿no? Entonces, por eso te digo que lo ideal es que si a lo mejor ahorita tienes tú este arsenal pequeño de 3 medicamentos, pero los 3 medicamentos, aunque todos los 3 trabajan en GABA, farmacodinámicamente, farmacocinéticamente son distintos. Entonces, esa información es la que tú tienes que tener en cuenta cuando tomes una decisión y obviamente eso va a responderte directamente cuánto tiempo tienes, porque a lo mejor si le pones diazepam y sabes que va a tardar varias horas el efecto clínico, tú tienes chance de, por ejemplo, corregir este flujo sanguíneo cerebral o darle neuroprotección con otros medicamentos, decidir o no a lo mejor hacerle, ¿cómo se llama? Una inducción para que las neuronas no trabajen tanto y el paciente pueda, entre comillas, reponerse, etc, etc, etc. O sea, realmente es por ahí. Entonces, ustedes al menos ahorita, se los den o no se los den en neuro, ustedes ya tienen estas armas para tomar una decisión. Sí, doctora Olivia. Sí, doc, muchas gracias. A la orden. ¿Cuáles son las indicaciones? La primera es esta. La recuperación cardiorrespiratoria. Y deja tú lo cardiorrespiratorio, lo respiratorio principalmente. La dosis inicial es más o menos esto, ¿no? De 8 a 15 microgramos por kilo. A mí siempre me gusta redondearlos, o sea, si yo sé que es más o menos a 10 microgramos por kilo en un paciente de 70 kilos y yo tengo que poner así de sencillo. 10 por 70
700 microgramos. Es decir, menos de 1 miligramo. ¿Ya vieron? O sea, yo creo que es seguro, por ejemplo, agarrar el flumazenil y pasarle solamente, por ejemplo, llevarlo para que te quede esto, 1 por mililitro y ponerle solamente mililitro. Obviamente, yo voy de menos a más para ir titulando la respuesta, porque obviamente esto trabaja muy rápido. Entonces yo puedo evaluar ahí con el paciente si esto funciona o no. Es de efecto más o menos rápido, un poquito más rápido que el diazepam y el midazolam, pero menos lento que el propofol, y su duración es de más de 1 hora. La autorización de 4 a 5 miligramos sugieren otra causa de efecto depresor. Es decir, si yo le puse una dosis muchísimo más alta de lo recomendado, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente el paciente no tenga una intoxicación por benzodiazepinas, porque finalmente flumazenil es una benzodiazepina también, porque no tiene efecto clínico, sino que tiene este antagonismo competitivo. No es posible mantener niveles de conciencia deseados, se pueden utilizar bajo infusión. Obviamente, si el paciente viene por eso, porque la dosis en la cual él está causando la depresión respiratoria, un paciente que se acabó un frasco completo de clonazepam, o un paciente que se tomó todo el Valium que había en su casa, obviamente, muy probablemente yo voy a necesitar manejar esto en infusión para tratar por este antagonismo competitivo, tratar de mejorar al paciente. Una sobredosis puede originar convulsiones en pacientes controlados previamente con diazepínicos. Hace un efecto, ¿cómo se llama? Paradójico. Entonces, por eso es bien importante ir de menos a más. Previene el efecto protector de las benzodiazepinas para las convulsiones por anestésicos locales. Estas convulsiones por anestésicos locales las vamos a ver eventualmente cuando veamos anestésicos locales, pero por ejemplo, si el único anestésico local que puedo utilizar IV es lidocaína. De hecho, tiene una evidencia, hay 2, 3, para como estabilizador de la membrana y como antiarrítmico, viene en algunos lugares. Pero si yo me paso de la dosis, o por ejemplo, infiltro con mucho, es decir, yo llego a la dosis tóxica, el paciente puede hacer convulsiones por esto. Es decir, por ejemplo, un paciente que ustedes tienen una herida en la cabeza muy grande, lo van a suturar y nada más tienen lidocaína. Y le ponen, y le infiltran, y ustedes no están calculando cuánto ya le pusieron a ese paciente, pues pueden provocar por absorción que este anestésico, lo cual provoque convulsiones. Entonces, es decir, el escenario donde yo reparé un escalpe y le puse muchísima lidocaína, y esa lidocaína condicionó convulsiones, y esas convulsiones yo las manejé con benzodiazepinas, y de repente hace depresión respiratoria, y usted lo revierte en un flumazenil, pues puede volver a convulsionar. Entonces, todas estas interacciones son bien, bien, bien importantes. Ya lo conocerán, ya cuando les meta yo miedo y seguridad para manejar los anestésicos locales, van a verlo diferente. Contraindicado en pacientes que reciben antidepresivos tricíclicos por crisis convulsivas, porque obviamente interviene por aquí. Muy bien. Referencias del Aldrete y del Luna, de la anestesia. ¿Dudas, cositas hermosas? Deja de seguir. Ya vimos diazepam, midazolam, propofol. Trabajan todos son gabaminérgicos, pero son bien diferentes unos entre otros. Aún entre benzodiazepinas, ¿ya vieron? Tienen como muchísimas cambios entre ellos, sobre todo farmacocinéticos. Benzodiazepinas. Obviamente, por ejemplo, mezclar benzodiazepinas y alcohol, ¿qué va a suceder? Pues muchos problemas. Por ejemplo, benzodiazepine reduction, benzodiazepine
A ver si puedo encontrar algo como la otra vez. Es más o menos ahí. No, ahora sí no. Entonces, ¿como dudas, preguntas? Muchachos, Nada. muchaches, ¿no? No, doc, Bueno, no tiene. yo mañana tengo cita con mi terapeuta y yo creo que mañana sí no voy a poder llegar a darles clase. Quedo pendiente para avisarles si se las puedo reponer esta semana o no, ¿de acuerdo? Sí, doc. Sí, doc. Bueno, cuídense muchísimo entonces. Ya yo les aviso cuando nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Gracias, doc. Doc. Gracias, doctor. ¿Sale?